soy Magali de Fabricant y en este video vamos a ver cómo cortar nuestros patrones del set de pijama que ya patronamos, y además les voy a ir dando el paso a paso para que ustedes puedan confeccionar estas dos prendas. Vamos a empezar acomodando nuestro patrón sobre la tela. Recuerden que debe tener las costuras de 1 centímetro en donde va a ir el holán, en nuestro tiro de espalda y de frente, también en la cintura. Recuerden que es la medida del elástico más lo que vamos a doblar de bastillita, y todo esto sobre nuestro revés de tela. La forma correcta, aquí yo doblé nuestro ancho de tela en 2 para tener nuestras 2 piezas que necesitamos para el short, alineando también el hilo de tela con la orilla de nuestro textil. Recuerden que nuestro hilo de tela lo podemos identificar con los puntitos que vienen al final del ancho del textil. La forma correcta es que quede paralelo, midiendo de donde está nuestro hilo hacia la orilla, del inicio del patrón hacia la orilla. Entonces de esta forma ya no vamos a tener problemas de que se nos sesga la pieza o que se nos van a torcer las costuras. Es más fácil si medimos perfectamente nuestro hilo, y ya no vamos a tener ese tipo de problemas, cuidando también que nuestro patrón entre completamente sobre nuestro ancho, si no sería otra forma de acomodarlo. Pasando también a nuestra blusa, tenemos que en el centro frente doblez de tela, que eso significan las 2X. Entonces yo acomodé de otra forma mi tela para tener los 2 dobleces y que entre mi frente y mi espalda del patrón de la blusa. Solo es cuestión de saber cómo acomodar para el aprovechamiento textil. Cuidar que entre completamente, que no nos vaya a faltar algún pedacito. Alinear nuestro patrón justo donde está el doblez, y de esta forma ya podemos alfiletear y recortar. Vamos a cuidar también las compensaciones, no se les olvide nuestra pincita. Vamos a marcar ahorita también ese punto donde va lo del busto, y pasando al holán también nos pide que tenga doblez de tela. Aquí de este patrón van a ser 2 piezas con doblez de tela, y bien esta pudiera ser una forma de acomodar. Primero voy a cortar una, después la otra, para ahorita también revisar como un poquito el aprovechamiento textil. Y por último sería nuestra vista de la blusa del frente, que también necesita estar alineado a un doblez de tela. De esta forma ya podemos empezar a alfiletear todas las piezas para después recortar. Con este acomodo empezamos a alfiletear nuestras piezas. Podemos empezar primero por los extremos para que no se nos muevan, y luego ya alfileres donde nosotros veamos necesario complementar para que quede más firme nuestro corte. Es súper importante que las tijeras que usemos tengan buen filo y que sean apropiadas para recortar tela, porque si combinamos papel y textil, ahí puede perder un poco de filo. Entonces de esta forma, ya una vez alfileteado, es súper fácil empezar a recortar. Una vez que terminemos de recortar todas nuestras piezas sobre la tela, un paso que no podemos olvidar van a ser las muescas. Podemos marcar donde es el centro del costado en nuestro short por la parte donde vamos a pegar el holán, también el centro de la espalda, las pinzas y el centro donde vamos a terminar de confeccionar la pinza.
que ahorita un poco más adelante les explico bien cómo marcarlo para que sea de una forma más sencilla. Pasamos también a recortar el holán que nos faltaba. Aquí la forma en la que yo lo voy a hacer es para aprovechar nuestro textil, porque nunca sabemos qué otra pieza pueda salir de nuestro sobrante. Entonces, como solo necesito un pedacito con doblez de tela, voy a recortar una de las piezas para reacomodar y que nos salga nuestra segunda pieza. Recuerden que son 2 holanes porque cada uno va en una pierna del short. Alineo súper bien en el doblez de tela mis 2 capas de tela para pasar a recortar. Ahora vamos a pasar a marcar nuestra pinza del centro de busto, que bien podemos hacer usando un alfiler que va a atravesar nuestras 2 capas y el puntito del patrón, y con una greda o un gis que no manche mucho la tela marcamos los puntos por el revés de la tela. Solo nos faltaría recortar nuestros tirantes que van a ser al sesgo. Recuerden que para realizar o acomodar nuestro sesgo en la tela, unimos nuestro largo o nuestra orilla hacia el ancho de la tela formando un triángulo. De esta forma yo acomodo mi regla perpendicularmente al doblez que se forma, y así va a ser más sencillo recortar al sesgo y que no se nos tuerza la tela. La medida del tirante va a ser de 3,5 centímetros o de 1,25 pulgadas si lo vemos en pulgadas, para que al final nuestro tirante quede de 1 centímetro aproximadamente, cosiendo a medio centímetro nuestra costura. Ahora ya estamos listos para confeccionar, iniciando por el short. La costura que voy a usar en este caso sería costura francesa, que es una costura que queda envuelta, y esto hace que no tengas un contacto tan áspero como lo es el sobrehilado con la piel. Es una costura que queda, la verdad, muy fina y de muy buena presentación. La forma en la que acomodamos nuestra tela es revés con revés, es decir, nuestros derechos de la tela quedan hacia el frente. Vamos a pensar como si estuviéramos cosiendo al revés, pero es porque queda de forma envuelta nuestra costura al final. Entonces vamos a ver nuestro paso a paso para que podamos confeccionar de esta forma los tiros. De esta misma forma vamos a confeccionar nuestro otro tiro del short. La puntada que podemos usar es una puntada media entre 2 y 3 puntos y es una costura recta sencilla. Ahora vamos a pasar a cortar la mitad de nuestra costura. De donde está nuestro pespunte hacia la orilla vamos a recortar a la mitad, nos quedaría más o menos de medio centímetro nuestra costura. Esto es para que no quede tan tosco, y con cuidado vamos a recortar todo nuestro tiro de los dos lados, de frente y espalda. Ahora vamos a pasar a envolver nuestra costura, ahora sí, doblando
nuestra costura hacia adentro, vamos a coser por el revés de la tela, cuidando muy bien de que la costura que vayamos a pasar, que sería una costura recta, envuelva totalmente nuestra pestañita que quedó del pespunte anterior. Por eso lo recortamos a la mitad, para que no quede excedente y que no se nos vaya a asomar. Vamos a pasar nuestra costura recta por todo el tiro a 1 centímetro y ahorita vamos a ver el resultado final. Ya que tenemos confeccionado nuestros 2 tiros, podemos pasar a unir nuestro lán en la pierna. Vamos a hacer una muesquita en lo que sería la mitad de cada uno de nuestros solanes, que eso nos va a servir como guía para unirlo con la muesca que hicimos en el costado, en nuestra pierna del short. La forma de unirlo es derecho de la tela en la pierna sobre el derecho de la tela de nuestro lán. De esta forma alfileteamos y en nuestros costados también, de donde quedaría nuestro final de la entrepierna del short, en cada uno de los extremos, para que ya unidos nos guíen estos alfileres y no estirar de más nuestros textiles. En esta costura sí vamos a coser sobre nuestro revés de la tela con un pespunte también regular, recto, de entre 2 y 3 puntos en nuestra máquina, teniendo cuidado de no ir estirando mucho nuestro lán para que no se nos vayan a hacer pliegues de más o que se nos vaya a estirar la tela. Para dar terminación a esta costura que acabamos de realizar, vamos a usar una overlock o una sobrehiladora. En mi caso es industrial, pero si ustedes tienen una casera, bien puede funcionar, y esto es para dar una terminación a este pespunte y que no se nos deshilache. Puede ser de 3 o 4 hilos, pasando con cuidado nuestra prenda sin que se nos hagan pellizquitos. Acuérdense que la sobrehiladora es una máquina que recorta excedente de tela, entonces no atravesar alfileres para que no vaya a pasar algún accidente, y con cuidado podemos terminar nuestro pespunte. Hasta aquí llevamos el avance de nuestro short. Así se vería nuestro sobrehilado en el holán, y vamos a pasar a confeccionar lo que sería nuestro tiro. También lo voy a hacer con costura francesa. Recuerden que este tipo de costuras son muchísimo más cómodas al contacto de la piel, y por eso en el tiro y en la entrepierna estoy usando una costura francesa para que quede más cómodo. Entonces tengo que alinear nuestras costuras de los tiros y nuestras costuras donde unimos los solanes a la pierna del short para que quede con una mejor terminación. Alfileteamos en cada uno de nuestras costuras y en los extremos para pasar un pespunte recto a 1 centímetro por esta parte de nuestra prenda. Recuerden de remachar siempre al inicio de cada costura, y con cuidado vamos a pasar una costura recta por todo
el ancho de nuestro tiro. Después de esto, recuerden que pasamos a recortar la mitad de esta pestaña que nos quedó de la costura y de igual forma se vuelve a pasar otro pespunte para envolver esta costura que acabamos de hacer. Ahora vamos a pasar a bastillar o a dar terminación a nuestro lán, que bien podemos hacer una bastilla delgada, que para eso tendríamos que pasar un pespunte a todo el largo de nuestro lán. Puede ser un pespunte a medio centímetro. Mientras más delgado sea este pespunte, más fácil va a ser dar terminación cuando nuestras piezas están cortadas circularmente. Entonces aquí yo ya estoy pasando mi pespunte a todo el largo de mi olán a medio centímetro, siguiendo la forma circular. Eso es súper importante, siempre respeten la forma que tiene nuestro textil y no forzar y no estirar nuestra tela para que no se vaya a deformar y a crear pliegues donde no deben existir. Una vez que ya pasé este pespunte, me va a servir de base para doblar y volver a doblar para que quede mi bastilla lo más delgada posible. Aquí voy acomodando poco a poco, escondiendo este pespunte y empezar a bastillar. Aquí se ve donde voy doblando. Como guía me sirve el primer pespunte que hice, justo hasta ahí doblo y vuelvo a doblar para crear mi bastilla. Otra terminación que puedo dar al olán es con una overlock casera o una festonera industrial, haciendo un orleado o festón en toda la orilla de mi olán. Las overlock casera tienen esta función. Si tú estás familiarizada con tu overlock, en el instructivo debe venir cómo cambiar para hacer esta función, y es como un sobrehilado súper pequeñito que da una orilla toda completa de hilo para piezas que tienen forma circular o sesgadas. Vamos a pasar ahora a hacer el canal donde vamos a integrar nuestro elástico. Midiendo nuestro elástico, que en mi caso es de 1,5 centímetros, voy a dejar primero 1 centímetro para a partir de ahí medir el ancho de mi elástico. Doblaría 1 centímetro hacia adentro y después vuelvo a doblar a el ancho de mi elástico, que es 1,5 centímetros. Voy a pasar un pespunte para que me sirva de guía y poder doblar todo de manera uniforme. Igual como si fuera una bastilla, voy pasando el pespunte a 1 centímetro por todo el ancho de la cintura de mi short.
Usando como base este pespunte, doblo con cuidado para acomodar el ancho de mi elástico, que sería de 1,5 centímetros, y es como si yo hiciera una bastilla de 1,5 centímetros de ancho. Voy a pasar otro pespunte justo en la orilla, cuidando siempre que mi medida no se modifique para que quede firme nuestro elástico al meterlo en este canal que estoy haciendo. Antes de cerrar completamente mi costura, lo que voy a hacer es dejar un espacio aproximadamente de unos 2 centímetros para por ahí meter nuestro elástico, usando el extremo y como ayuda un seguro. Lo fijo al extremo de mi elástico para empezarlo a meter por esta abertura en el canal. Voy a ir pasando poco a poco nuestro elástico uniformemente, sin que se tuerza nuestro elástico dentro del canal, y al llegar a nuestro extremo voy a empalmar nuestros extremos para pasar un remache y que nuestro elástico ya quede unido. Para cerrar la aberturita voy a meter con mucho cuidado nuestro elástico y voy a terminar de remachar esa abertura que dejé en el canal, continuando la costura que hice al inicio, alineando completamente nuestros remaches y nuestro pespunte. Ahora vamos a pasar a confeccionar la blusa. En este caso vamos a iniciar con los tirantes, que vamos a doblar a la mitad para coser a medio centímetro y que como resultado nos quede el tirante de 1 centímetro de ancho. Recuerden que vamos a doblar con el derecho de la tela hacia adentro, pasando un pespunte a todo lo largo del tirante. Tengan cuidado de no estirar mucho nuestra pieza, porque como está sesgada puede que se deforme al momento de planchar o acomodar nuestro tirante. Entonces recuerden que siempre la tela debe tener su forma natural. Para voltear el tirante puedo apoyarme con una aguja de mano y con hilo doble, pasando por la orillita de la costura en el extremo del tirante y remachando súper bien y metiendo la cabeza de la aguja por todo el largo de mi tirante. Esto va a hacer que sea muchísimo más fácil voltear el tirante, y más si es más delgado. Solo con cuidado pasamos el primer extremo del tirante y pues que no se atore nuestra aguja
en el textil. De esta forma va a ser muchísimo más fácil voltear al derecho nuestro tirante. Ahora continuamos con la espalda de mi blusa, que de igual forma necesito hacer un canal para que tenga elástico y que sea más cómodo al momento de usar nuestra pijama. Entonces, en la parte superior de la blusa, donde hice mi muesca, ahí voy a hacer, de la misma forma como hice el canal del short, un pespunte primero a 1 centímetro para doblar y volver a doblar, y que el canal de mi elástico quede de 1,5 centímetros. De igual forma, también apoyándome con un segurito, voy a pasar el elástico por toda la parte de la espalda de mi blusa, teniendo cuidado de que pase correctamente, y la única diferencia es que ahora voy a fijar el extremo de cada lado del elástico a lo que sería mi costado de la blusa. La forma en la que lo voy a fijar es pasando un remache a todo el ancho de mi elástico. Este pespunte que quede de 0,5 centímetro, esto es para que no se vaya a asomar esta costurita cuando ya esté confeccionado mi blusa, si hacemos más adentro el pespunte. Terminado nuestra espalda, puedo pasar al frente y vamos a iniciar confeccionando primero nuestra pinza del centro de busto. Recuerden unir cada muesquita de lo que sería nuestra pinza y podemos fijarlo con un alfiler, y donde es el punto final que se acerca más al centro de busto, ahí también voy a agregar un alfiler. Esto es para que me dé más estabilidad al momento de pasar mi costura recta a este largo de la pinza. Inicio remachando en el costado y voy a ir avanzando a todo lo largo de la pinza hasta acercarme al alfiler que me indica el fin de mi pinza. De esta forma tengo que ir terminando en nada el ancho de mi costura. Ahora vamos a agregar los tirantes al escote de nuestra blusa. Recuerden que deben estar previamente volteados y van a ir en nuestro inicio del escote V. Estos dos piquitos que forma nuestro escote de la blusa, acomodando frente de la tela sobre el frente de nuestro tirante. Nuestra costura debe quedar viendo hacia nosotros y de esta forma nuestro tirante va a quedar de forma correcta. Otro detalle va a ser agregar nuestra vista. Tenemos que acomodar súper bien nuestro escote, que es ese piquito más profundo de nuestra blusa, que se alinee a el escote de la vista. Ahí podemos agregar un alfiler para fijarlo y de igual forma otro alfiler donde nos va a unir la vista con nuestro tirante y nuestra blusa. Por nuestro costado también va a ser necesario otro alfiler, que tenemos que alinear nuestra vista y nuestra blusa y agregamos otro alfiler. De esta forma nuestra vista ya va a estar integrando nuestros tirantes, y para fijarlos vamos a coser de forma horizontal estas esquinas del escote de mi blusa. Unos remaches delicados de forma horizontal a 0,5 centímetro.
Después vamos a pasar ahora sí a fijar toda la vista al escote de mi blusa, iniciando por uno de los costados, remachando delicadamente y avanzando por todo el escote, iniciando por la sisa hasta llegar a nuestro tirante, y ahí podemos parar y remachar de nuevo. Ahora vamos a continuar al escote, teniendo mucho cuidado de formar nuestro escote V en el frente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Como tip, nuestra aguja debe caer justo en el centro del escote, es decir, donde pusimos nosotros nuestro alfiler. Y después continuar con la sisa del otro extremo de nuestra blusa. De igual forma, un pespunte que va a llegar hasta nuestro costado y remachar al final. Una vez terminada nuestra costura, regresamos a nuestro escote V para hacer un piquete que nos va a ayudar a que sienten mejor las costuras. Vamos a sobrehilar la parte inferior de la vista para dar una mejor terminación. De igual forma, si no tienen una sobrehiladora o una overlock, podemos dar un zigzag en toda la orilla o bastillar de la misma forma que hicimos el holán toda la orillita de nuestra vista. Con esto ya tenemos armadas nuestras dos piezas de frente y espalda de la blusa. Ahora tenemos que unirlas. Vamos a unir por el costado nuestro extremo del elástico, dejando la parte de la orilla lo más liso posible y envolver con nuestra vista. Recuerden que debe quedar frente con frente de nuestra blusa y nuestra vista va a envolver hacia la espalda. Vamos a fijar con un alfiler en esta parte. También podemos apoyarnos con otro alfiler para fijar el extremo de la vista. Y acomodando la pinza hacia abajo, vamos a unirlo con nuestro costado de la espalda. Y por último, en lo que sería la bastilla de nuestra blusa, vamos a usar otro alfiler. De esta forma yo voy a pasar un pespunte de costura recta por todo el costado. Una vez hecho este pespunte, puedo voltear mi vista para que pase hacia el frente y ahí quedaría la terminación de mi blusa. Solo pasaríamos a sobrehilar esta última costura para dar una terminación al costado. Aquí ya tenemos nuestro sobrehilado hecho y ahora vamos a pasar a hacer lo que llamamos un pespunte de retención, cargando
las costuras hacia la vista y pasar un pespuntito a 3 milímetros como máximo sobre la vista. Vamos a levantar con cuidado nuestro pie prensatelas y pasar la costura cuidando que nuestra vista y nuestras costuras internas estén hacia el mismo lado. Es un pespunte recto. Iniciamos con un remache y nos vamos ribeteando toda la costura que tenemos en el escote. Como iniciamos por uno de los costados, al llegar al área donde está el tirante, lo más cercano que podamos hacer, ahí terminamos nuestra costura, remachando de nuevo y cortando el excedente de hilo para después volver a entrar por el tirante y bajar hacia el escote. Aquí vemos cómo queda el pespunte cargado al lado de la vista. De esta forma se ve en el interior y por el frente no queda ninguna costura. Una vez terminado nuestro pespunte de retención a toda la vista, podemos pasar a hacer la bastilla a nuestra blusa. De igual forma vamos a pasar un pespunte que nos va a servir de guía a todo el ancho de nuestra bastilla, que puede ser a medio centímetro, para después doblar nuestra bastilla. Recuerden que el doblez es hacia el revés de la tela. Doblamos y volvemos a doblar para hacer el pespunte a 1 centímetro y que nuestra bastilla quede lo más parejito posible. Y este es el resultado final de nuestra bastilla. Nos queda a 1 centímetro con un pespunte recto. Como paso final vamos a fijar el resto de nuestro tirante en la espalda, dividiendo nuestra pieza de espalda a la mitad y volverla a doblar para encontrar nuestra cuarta parte de la espalda. Hacemos una marquita con alfileres y cuidando que nuestro tirante esté súper bien alineado y no torcido, vamos a acomodar de la siguiente forma el tirante, doblando el extremo y fijándolo a la altura que tenemos planeado. De esta forma vamos a hacer unos remachitos a la altura del elástico y en la parte de abajo para que quede fijo. Recuerden que son 2 remaches muy delicados para que no se vean toscos en el derecho de la tela y que deben ir en cada uno de los tirantes. De esta forma terminamos de confeccionar nuestra pijama.
este es el resultado final. Espero les haya gustado este pequeño tutorial y cualquier otra prenda que quisieran que confeccionemos, coméntenos o contáctenos y con mucho gusto lo realizamos.